Hola, ¿qué tal? Te habla Enrique Cachú del Centro Cristiano Internacional, CCI Forjadores de Éxito. Saludo de parte del pastor Emanuel Isori y hoy quiero compartir una palabra de bendición que ha sido de bendición para mi vida y quiero que sea también de bendición para tu vida, que se encuentra en Efesios capítulo 1 del 15 en adelante, que dice de la siguiente manera: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y he titulado esta prédica Supereminentes. Hoy en día las circunstancias nos obligan a orar, las circunstancias negativas de nuestras vidas, como una enfermedad, una necesidad o cualquier situación en una iglesia, nos obliga a orar. Pero eso no debe ser motivo no solamente de nuestra oración, sino también las cosas buenas que nosotros hacemos, las cosas buenas que están en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en este versículo 15 nos dice que por 15:16, que dice que por esas causas, habiendo oído de vuestra fe y del amor entre hermanos, él no cesaba de dar gracias a Dios por cada uno de sus congregantes. Y nosotros también debemos ser así. Debemos ser impulsados por las cosas buenas de cada uno y estar orando por cada una de esas bendiciones que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Pablo era un destacado en la oración. Cuando leemos en sus cartas, él era constantemente la oración. Era un hombre de oración, pero también era un hombre de misiones. Era un apóstol porque implantaba iglesia. Era un gran predicador de la palabra. Era maestro de la palabra, hasta el punto que él se comparó con el Señor Jesucristo, que imitaba al Señor Jesucristo. Y él también fue un buen pastor cuando en Hechos capítulo 20, cuando se despidió de la carta de la iglesia de los Efesios, él abrazó a sus congregantes en amor. Y es así porque él era un amador de la palabra. Él amaba tanto la palabra, porque la palabra me va a decir a mí el ministerio que me ha puesto a mí, el ministerio que el Señor me puso a mí. Este hombre tenía todos estos ministerios. Era misionero, era apóstol, era predicador, era maestro. Era buen pastor. ¿Por qué? Porque él se sumergía en la palabra de Dios. Debemos amar a nuestros pastores, debemos amar a nuestros líderes, siempre cuando estos hombres y mujeres sean fieles a la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios me lleva a mí, a través de la oración, a estar orando. Como hacía el apóstol Pablo, era un hombre de oración. Y cada uno de nosotros también tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios por cada uno de nuestros anhelos en el ministerio. ¿Cuál es tu anhelo en este momento? ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor para trabajar en Él? Debemos anhelar ministerio cada uno de nosotros. Y Dios se complace en el hombre o la mujer que anhela ministerio. En esta parte nosotros tenemos que también pedir sabiduría y revelación. Como le decía el apóstol Pablo aquí, debemos estar pidiéndole sabiduría y revelación. ¿Sabiduría de qué? Sabiduría es conocer al Señor, es conocerle mejor cada día, es conocer su voluntad, conocer su propósito que está en mí, y es dar a conocer el amor. Es a través del Espíritu Santo de Dios quien nos revela las cosas que nosotros tenemos que hacer. Es el que nos lleva a esa revelación y es aquel que nos da esa sabiduría para entender. En 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en mí y puede estar en ti también. El Espíritu de Dios te revela los pensamientos de Dios, lo más íntimo de Dios, cuando estamos sumergidos en su presencia. La sabiduría se refiere al conocimiento de las cosas de Dios. Él es algo puro, Él es amor y son buenas las cosas de Dios. Es la habilidad de trazar metas para conocer las metas más adelante y lograrlas lo más perfecto y efectivamente. Es ver el final al comienzo de cada actividad que nosotros podamos hacer.
La encontramos en Dios porque Él es puro, Él es amor y Él es pasión. Por eso la sabiduría tenemos que buscarla en Dios. Ser sabio es conocer a Dios, pero también tenemos que buscar la revelación de Dios. Pero la revelación de Dios se da en la dimensión de Dios, se da en lo sobrenatural de Dios, no en las cosas naturales, sino en lo sobrenatural, para saber lo grande que el Señor tiene para mi vida. Pero muchas veces obviamos esta parte de lo que es la revelación, y muchas veces por eso que hay cristianos que andan en el mundo como que si no estuvieran en este mundo. Hay cristianos que a veces andan que no saben lo que hacer, qué hacer con eso que Dios les ha entregado. En Segunda de Reyes capítulo 5 podemos ver algo impactante. Muchos hemos leído ese pasaje de cuando Naamán el leproso era un hombre grandioso en el reino de Siria, pero tenía un problema, que él era leproso. Y vamos a ver varios personajes aquí en ese pasaje. En primer lugar vemos a Naamán. Muchas veces podemos estar en el mundo, ser reconocidos en el mundo, pero el pecado que había en cada uno de nosotros era como una lepra. Pero si no nos sumergimos en la sangre de Cristo Jesús, siempre vamos a vivir leprosos. Por eso la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica. En ese pasaje también había una muchacha que le dice a la esposa de Naamán que había un profeta en Israel que lo podía ayudar. Y muchas veces pasa así. A veces no conocemos las cosas que hay dentro de cada uno de nosotros. Esta muchacha le dijo, anda allá. Y muchas veces pasa en el mundo cristiano. Cuando el Señor te ha puesto a ti gran ministerio, un gran don que te ha dado a ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces muchas veces nos piden orar y mandamos para casa de una hermana. No, anda a casa de tal hermana que ella tiene la unción, o a casa de tal hermano que tiene la unción. Cuando Dios te ha puesto a ti la unción, el poder. Por eso que tenemos que reconocer lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y eso es a través de la revelación. Pero también tenemos el caso de Giezi, el ayudante de Eliseo. Giezi, este hombre era el sucesor de Eliseo. Imagínense ustedes, si Eliseo fue el sucesor de Elías, este hombre lo estaban capacitando para ser el profeta de Israel. Pero este hombre no comprendió el propósito de Dios. Él se dejó cegar por la ambición, por el egoísmo y por la envidia. El profeta le dice a Naamán que se sumerja en un río. Él se sumergió, regresó limpio y lo despidió. Pero Giezi quiso agarrar lo que le estaba ofreciendo a Naamán. Y con mentira él fue hasta donde Naamán le dijo, hay 2 profetas que vienen a casa y no tenemos con qué comer. El profeta le dio 2 talentos que representaban 1,200 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Y hoy ese pasaje me dice a mí que hay algo grande que tenía Giezi, que nunca lo vio, pero que lo vendió por 2 talentos de plata y por 2 mudas de ropa. El mensaje es que no vendas tu ministerio, no vendas tu convicción de cristiano, no vendas lo que tiene el Señor y busque lo que el Señor tiene para ti, eso grandioso, eso supereminente que hay en ti. Pero Eliseo le reveló, porque era un hombre de revelación. Cuando el profeta dijo, el sirio dijo que iba para Israel, el rey se turbó y rasgó su vestidura y Eliseo le dijo, ¿por qué te turba? Porque hay profeta de Dios aquí. Y así que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer. Hay profetas de Dios, hay bendición de Dios, hay maestros de Dios, hay misioneros de Dios, hay maestros de las palabras, hay pastores en CCI que te pueden ayudar, que te pueden seguir adelante. Amén. Ahora el versículo 18 dice que nuestro ruego debe estar dirigido a Dios, para que Dios nos dé la capacidad de comprender y conocer su maravillosa, gloriosa persona por medio de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Así como le dio a estos hombres que escribieron la palabra de Dios, el Señor nos dé esa iluminación, ese entendimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Nos dio de ese poder que hay en cada uno de nosotros. Ese poder, ahí dice ahí en el versículo 18, la supereminente poder que tenía Dios, que levantó de los muertos a Jesucristo. Imagínense tú lo grande que tenemos nosotros. Ese poder Dios nos lo trasladó a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, pero hay que buscarlas en revelación y en sabiduría de Dios. Y tú y yo tenemos ese poder.
Ese poder que resucitó a Cristo Jesús lo tenemos cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos da esa sabiduría y esa revelación para afirmar cada uno de nosotros nuestro llamamiento. Y mi mensaje en este momento es: tu convicción, tu fe, lo que tú tienes, lo grandioso que el Señor te ha entregado, que nos ha entregado, no lo vendamos, sino que lo busquemos a través de la oración, a través de su sabiduría, conociéndole la palabra y a través de la revelación de Dios. Es a través de la revelación que el Señor te va a decir lo que tú tienes que hacer con tu ministerio que te ha entregado. Dios te bendiga, que esta palabra sea de bendición para cada uno de tu vida.